¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros muy bien. ¿Por qué? Pues porque estamos en Asturias, estamos en Quintueles, estamos en este nuevo Secreto de Asturias del canal Prestoso de Caja Rural de Asturias para hablar de la sidra. Estamos en el Llagar Castañón. Hoy vamos a conocer muchos secretos. Están corchando, han recibido un premio y vamos a conocer al representante de la cuarta generación, Alfonso Castañón. Me hace un montón de ilusión. Vamos allá, que sin haberlo figurado, he creado un pareado. Pues como os digo, con ese pareado, estoy emocionada porque es conocer al miembro, al representante de la cuarta generación de lagareros, que es Alfonso Castañón, joven y sobradamente preparado, como se decía antes. Buenas, ¿Qué tal estás? ¿qué tal? Hola, Alfonso. Bien. Me encanta venir aquí, es un sitio precioso el que habéis preparado en Sidra Castañón, y conocerte a ti, que eres... ¿Llagarero eres? Sí, bueno, se puede decir ¿Sí? Llagarero. Sí. De verdad, porque cuéntame, eres muy joven, ¿y qué vinculación puede tener un chico del siglo XXI con la sidra? 21 o 20 finales, ¿no? Bueno, al final, pues lo que se vive de toda la vida, desde pequeño con la familia. Y bueno, yo también estudié para ello, que estudié enología, parte de administración. Entonces, bueno, es un mundo que me gusta y que tiro por ello. Y bueno, como te digo, desde pequeño. Bueno, venimos en primavera ya a ver qué están haciendo. Me consta que están corchando y entonces eso me sugiere a mí una pregunta. Y luego os han dado recientemente un premio, ¿no es así? Sí, con la Bonagua, que bueno, luego te explicaré mejor, pero sí estamos muy contentos. Venga, pues vamos allá, vamos a entrar al lío. Venga, vamos allá. Bueno, ahora vamos a poder hablar, me lo vas a poder contar, ¿no? Porque, sí. A ver, vamos a ver, Alfonso, hemos estado en vuestra planta. Sí. Cuéntame lo que hemos visto, un poquito así por encima. Bueno, es el proceso de embotellar que solemos hacer durante todas las semanas y bueno, pues aquí en la sidra se embotella todas las semanas porque bueno, no es un producto como el vino que tenga que reposar mucho en botella y demás, entonces bueno, es un poco bajo demanda. A ver, porque es que eso es un dato que es muy interesante, el dato que embotelláis todas las semanas, o sea, la sidra no se hace, se embotella ya, y se almacena y eso es lo que se vende, no. No, porque la sidra pues es un producto muy natural, que no está filtrado, entonces bueno, siempre vamos embotellando bajo demanda un poco. O sea que la sidra es que me estoy enterando de esto, hombre, no ahora porque lo hemos hablado antes, pero bueno, me estoy enterando que la sidra puede estar durmiendo desde la prueba o prueba de la sidra, ¿no? Que se hace en abril o bueno, depende un poco, se dice que si las lunas, tú me dices cuándo se prueba la sidra. Bueno, la sidra, lo que es el trasiego, solemos trasiegar en enero o febrero más bien. Y luego ya la primera prueba, o sea, cuando se da la sidra de la temporada, ¿cuándo La primera sidra pues solemos sacarla, depende, pero marzo o abril. Marzo-abril, bueno, entonces claro, marzo-abril se embotella unas cuantas botellas, pero luego... ¿Se puede seguir hasta cuándo embotellando? Bueno, luego durante todo el año. Durante todo el año estamos embotellando. Con lo cual no es lo mismo la sidra de abril que la sidra de septiembre. Claro, la sidra de abril es mucho más fresca, mucha más intensidad de aroma, y la sidra de septiembre pues es una sidra más reposada, con más cuerpo y más. ¿Cuál te gusta más? Bueno, pues en cada momento una, pero bueno, yo sí que es verdad que me gusta mucho la sidra la de abril, la primera, que tiene mucha intensidad y demás, me gusta también mucho, sí. Pues nada, sí, es que estaba ahí estabas trabajando. Hombre, claro. En el Llagar. Claro que estoy trabajando, y, pero medio. Y nos dijo, por lo menos salúdanos. Pues dijo, espera que tengo que dejar a alguien aquí. Tercera generación, Julián Castañón. Y dejas aquí a tu hijo, bueno, no le dejas porque estás tú aquí todavía. Bueno, yo ya me queda poco, ¿eh? ¿Qué dices? Yo ya me queda poco. ¿De verdad? Para estar aquí. ¿Y cómo le ves ahora que no nos está escuchando? Bien, hombre, bien, muy bien, muy bien. ¿Qué diferencia hay entre él y tú? Pues bueno, que él es más joven. Bueno, a ver, en cuanto al enfoque, tú le conoces, es tu hijo, y profesionalmente hablando. ¿Tiene otro temple, tiene otro, no sé? Bueno, a ver, le queda mucho por rodar, pero bueno, lo que va haciendo lo va haciendo bien, con serenidad
tranquilamente. Yo soy más nervioso que él, soy más. ¿Quién lo diría? Pero, Bueno, pero bueno, bien, bien. muy bien. Nos está encantando el camino que nos está enseñando tu hijo. O sea que seguimos con él si no te importa. Muy No te bien, pones sí, celoso, ¿no? encantado. No, tiene que ir ya cogiéndolo todo. Muchas gracias, Julián. Venga, pues os Gracias, dejo. Julián Venga, Castañón. Hasta luego, ¿eh? Pues después de saludar a tu padre, tenemos aquí cerquita un camión con esa lona decorada con el nombre de la sidra. Podemos decir un poco, aparte de la sidra Castañón, la niña mimada, que es Valdeboides, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es de OP? Es Valdeboides de denominación, sí. Denominación de origen protegida, que me Sí. salía. Para que la gente que no lo sepa, es que la sidra tiene que estar hecha con manzana asturiana exclusivamente. Eso es. ¿Vosotros qué pomaradas tenéis por aquí, cerca o donde sea? ¿Y qué tipos de manzana manejáis en vuestra sidra? Bueno, para empezar, bueno, para elaborar la sidra de denominación se puede hacer con 76 variedades. Y solo eso, exclusivamente solo aquí en Asturias. Nosotros tenemos nada, poca pomarada propia, pero sí que bueno, tenemos luego muchos contratos con cosecheros. Y para nosotros las variedades que más nos gustan son Regona y Durona de Tresali, que son un poco las que más, nuestras favoritas. Bueno, recordamos que estamos en primavera, ya la manzana está mallada, ya está en los toneles, ya se está embotellando, ¿no? Sí. Y que se puede embotellar siempre. Y ahora esto está vacío, está limpio, impecable. ¿Por qué? ¿Qué es? Bueno, esto es donde empezamos a mallar la manzana, que es la mesa de selección, donde se tritura la manzana, y las prensas arriba, que es donde se extrae el mosto natural, que pasa a los depósitos a fermentar, donde vamos a ir ahora. Oye, luego te voy a preguntar, ¿qué hacéis con la magalla? La magalla la llevamos a ganaderías para el ganado. Las magallas son, pues eso, la manzana triturada, ¿no? Que queda Sí, es la piel seca que queda después de prensar. Eso, la piel seca, no la manzana, porque si no, ¿de qué iba a ser la sidra? Sí. Venga, vamos allá. Venga, vamos. Veo que hay, ¿cómo os llamáis? ¿Toneles? Depósitos. Depósitos. Depósitos, sí. Que llevan la etiqueta de sidra de denominación de origen. De denominación de origen protegida, o la que no la tiene es la de normal, la de Castañón. Por ejemplo, ay, ¿te imaginas si tu bisabuelo o tatarabuelo, ¿no? Sí, bisabuelo, sí. Bisabuelo viera esto. Ya te Qué digo. emoción, ¿no? Sí. Porque ya esas 4 generaciones... Él no era llagarero, ¿no? No, bueno, él estaba más bien con un bus, haciendo una ruta con un bus, y luego, bueno, cuando fue la guerra civil, pues ya cogió un poco el yagar. Y luego ya, bueno, fue mi padre también el que impulsó un poco el yagar y construyó este nuevo. ¿En qué año se construyó En 2011 esta inauguramos. ¿Y tú entraste aquí en 2020? Yo entré ya más profesionalmente en 2020, que estoy aquí, sí. Oye, una pregunta. Yo muchas veces a la gente le explico lo que es una espicha. Entonces, voy a contrastarlo contigo, que eres un sabio, a ver qué me dices. ¿La espicha o espita es esto? ¿Sí o no? La espita del gas, cierra la espita del gas. Pues esto es la espita, que es, si hago yo así, che, sale aquí, che, entonces tengo que coger con un vaso porque sale la sidra. ¿Sí Eso o no? es, sí. Dime la verdad. Sí, eso es. Se ve mejor en los toneles lo que era antiguamente la espicha, que era el palo con lo que se tapaba el agujero del tonel. Claro. Ahora, bueno, ya es más moderno, entonces ya no es... Claro, eso era un tubito en los toneles de roble americano o lo que fuera. Entonces el lagarero, cuando hacía las espichas aquellas prestosas de los años 70, 80, con los suelos con serrín y los toneles de madera, entonces quitaba el palito y salía la sidra. Eso y te tomabas esa sidra que te sabía a gloria. ¡Qué lujo! Dedicado al canal Prestosub y a Secretos de Asturias y por supuesto a Sidra Castañón. Venga, que vamos a brindar. Corre, corre. Que si no se posa y no hay quien lo beba. Bueno, chin, chin, por Sidra Castañón y por el canal Prestosub. Me está prestando un montón estar con Alfonso Castañón,
que es joven y sobradamente preparado para estar al frente poco a poco, ¿verdad, Alfonso? Sí, lo que me va dejando mi padre, poco a poco. Sí, porque él dice, yo soy más nervioso y bueno, ya poco a poco le voy dejando, pero los padres nunca sueltan el tema, ¿no? Porque esto es un patrimonio. Sí, asturiano. al final, bueno, pues mi padre se metió aquí en todo esto y oye, le gusta también y hay que luchar por ello. Claro que sí, es nuestra cultura. Además, la sidra es patrimonio inmaterial de la humanidad, recordemos. Tenemos detrás de nosotros un asombroso sobigaño. Hay que explicarle a la gente que nos ve desde fuera de Asturias o incluso a la gente de Asturias que no sabe lo que es. Esto era, bueno, como vimos antes las prensas neumáticas modernas, pues esto era lo que como antes se prensaba la manzana. Era la manera de prensar la manzana. Y luego tenemos por aquí, que lo he visto yo, el mayu. El mayu. Estoy mayau. Cuando vas al gimnasio después de un montón de años, como es mi caso, y al día siguiente no, pero a los 2 días estás mallado. Con esto se mallaron un montón de manzanas durante generaciones y de aquí pues salió mucha sidra. Incluso de estos toneles que tenéis en esta asombrosa sala donde hacéis vuestras visitas guiadas, explicaciones. Sí. Aquí eso sí, hacemos pues bodas, eventos, donde acabamos las visitas también. Y a día de hoy pues los seguimos usando para fermentación de cuando mallamos y demás. Durante un par de meses o 3 los seguimos usando todavía. Porque claro, realmente, Alfonso, aquí a lo que venimos hoy es hablar del corcho y del corchado, que ahora me intrigaba a mí mucho, y del premio tan importante que os han dado, con esta sidra de hielo que se llama La Bonagua. ¿De dónde viene el nombre? Bueno, justo esto donde está el llagar es la finca La Bonagua. Bueno, cuéntame, ¿por qué os dieron el premio? ¿En dónde? Bueno, esto es un premio que se hace en Valencia, que es Verema, y bueno, fue un premio internacional y es un gran oro, que es la máxima distinción que hay, y bueno, compitiendo con más vinos. Enhorabuena, a nivel muy contentos, a nivel internacional. ¿Qué dices? O sea, que es premio nacional, solo de España, ¿no? Solo en España premiaron a La Bonagua. ¿A qué sabe y con qué va? Bueno, esto tiene un sabor con equilibrio entre acidez y el propio dulce que tiene la manzana, y marida pues con queso, con foie, con cosas grasas y con postre sobre todo. Pues ya estamos para despedirnos de Alfonso Castañón y de esta sidra tan rica Castañón, que tiene su estética, ¿no? En las etiquetas y en el corcho, que es muy importante. Eso es. Bueno, aquí tenemos lo que eran las etiquetas antiguas, que estuvimos muchísimos años, que son estas dos, Castañón y Valdeboides, y a las que cambiamos alrededor de hace 3 años más o menos con una empresa que se llama Rontes de Oviedo. Y bueno, para darle un poco una imagen un poco más fresca, un poco más moderna. Muy acertadas las manzaninas, etcétera, y aquí muy bonita, muy artística. ¿Y los corchos, de dónde os llegan? Bueno, principalmente los corchos suelen venir de Portugal. Casi siempre vienen de Portugal. Sí. Bueno, pues para que conste, porque él está sufriendo, porque me dice que tienen muy pocos palitos de las espitas. Devuelvo a Alfonso Castañón en la despedida este pequeño recuerdo que sería bárbaro para tener todos los asturianos, y agradeceros mucho a ti, a tu padre, Julián, y a todo el personal que nos ha atendido. Pues igualmente, un placer. Para Secretos de Asturias en el canal Prestoso de Caja Rural. Siempre la sidra con nosotros y por supuesto en Secretos de Asturias más. Gracias. Igual, gracias. Alfonso. Nos vemos pronto aquí mismo en nuestro canal Prestoso.